Muy buenas noches, amados hermanos. Esta es la lección número 7, pero vamos a hablar también sobre la visita número 5 que vamos a hacer a nuestros contactos. Y así que, como toda visita, pues tenemos que tener ya ahorita en este tiempo una mejor relación con las personas. Debemos ya saber si hay hecho preguntas, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. La persona, usted ya debió haber tenido tiempo para haber estudiado sobre esa duda, y tal vez después de estas lecciones poder abarcar, si usted ve que estas lecciones todavía, las dudas todavía ya las vimos o no se entendieron bien, podrías volver a retomar alguna parte de las lecciones previas. Así que por eso precisamente, para no olvidar lo que estamos haciendo, por eso hacemos un pequeño resumen cada inicio de una nueva reunión para refrescar en las personas lo que hemos visto. Así que vamos a iniciar de esa manera, haciendo un pequeño resumen. Quiero compartir con ustedes en pantalla, y este es el material que vamos a presentar. Este es el quinto estudio. Y pues ya sabe, agradecemos la oportunidad que nos da de estar esa noche, esa tarde, ese día en el hogar de la persona, y iniciamos con el estudio. Y lo primero que decimos, pues recuerde que estuvimos viendo eh, en el estudio, iniciamos con un texto base, es Hechos capítulo 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Mucha gente se encomienda a Dios, pero Pablo recomienda que también nos encomendemos a la palabra, porque es la que tiene poder para darnos, para hacernos crecer, para crecer en lo espiritual, pero también para darnos la herencia que Dios tiene preparada para todos los que Él ha llamado y que se han santificado. Así que la palabra tiene el poder para sobreedificar, para darnos herencia, y estuvimos viendo que la palabra de Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. Así que hay una herencia que Dios quiere darnos una herencia con todos los santificados. Esa herencia no está en este mundo, sino que está reservada en los cielos para nosotros. Así que Dios tiene esa herencia, y por lo cual preguntamos, ¿cómo accedo a esa herencia? Dijimos que esta herencia es totalmente diferente a lo que podíamos encontrar en este lugar. Es una casa no hecha por manos, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, quiere decir que no se echa a perder, no se contamina y es eterna. Así que dijimos que para esto necesitamos, para recibir una herencia necesitamos un testamento. Y en la Biblia encontramos dos testamentos, pero un testamento solamente es válido cuando el que está testando, el que está dando el beneficio, muere. Así que en Hebreos 9, 16 y 17 nos habla de que Jesucristo es el que murió, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Así que el Señor Jesucristo fue el que murió, porque eso, el ministerio, el servicio que él ha hecho es mucho mejor. Por tanto, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si el primero, o sea, está hablando del Antiguo Testamento, hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera buscado un lugar para un segundo. Así que tenemos dos testamentos, uno tiene promesa terrenal y ahora tenemos un testamento que tiene es mucho mejor porque da promesas celestiales. Así que esa promesa dice que viene, esa promesa que hizo de dar herencia, dice que viene por medio de Jesucristo. Ahora bien, dice Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes como si hablase mucho, sino a uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que la herencia viene por medio de Cristo. Por medio de Cristo podemos llegar a ser descendientes de Abraham, venimos a ser herederos de Dios
podemos acceder a la herencia y podemos ser tomados en cuenta en el testamento por el cual murió Jesucristo. Así que teniendo esta promesa en el Antiguo Testamento, también nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, encontrar la vida eterna. En otras palabras, decía, escudriñar las escrituras, porque esto lo decía Jesús, porque a ustedes les parece que haciendo lo que dice van a obtener la vida eterna, pero ellas mismas son las que dan testimonios de mí. Así que hay que estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que el Antiguo Testamento sirve para conocer la vida de lo que hicieron los anteriores, pero lo que Dios dijo es que debemos escuchar a Jesucristo. Dice ahí en Mateo 17:5, mientras aún hablaba, él hablaba, una nube le cubrió, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y en Hebreos capítulo 1 y 2 nos vuelve a confirmar que debemos escuchar al Hijo, porque Él es el que ha sido destinado, Él es el que al que constituyó heredero de todo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a nuestros padres, por los profetas, en estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que debemos escuchar a Dios. Cuando leemos Romanos 8, 10 al 17, nos damos cuenta que necesitamos para acceder a una herencia, necesitamos ser personas espirituales, estar en Cristo, recibir el Espíritu Santo y ser hijos de Dios con confianza, y para poder llegar a ser herederos y coherederos con Cristo. Así que, ¿cómo planificó Dios darnos esa herencia? Dice Hechos capítulo 22 al 31, dice que por medio de Jesucristo, que de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. O sea, Dios para darnos la herencia es por medio de Jesucristo. Así que vimos que las promesas que le dio a David fueron 4, que cuando le prometió allá en Samuel 7, 12 al 14, que en cuanto en los días se ha cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, o sea, alguien que viniera de su descendencia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y yo seré a él padre y él me será hijo. 4 promesas: levantar a uno de su linaje, edificar una casa a su nombre, Dios iba a firmar para siempre su trono, y sería el padre y Dios sería padre, y este que levantaría sería hijo. Así que vimos que esas promesas se cumplieron en Lucas capítulo 2, pero también vimos que hacía falta una promesa: edificar casa a mi nombre. Así que vimos en Mateo 18 que Jesús dijo que iba a edificar su iglesia. Y esa iglesia, dice 1 Timoteo 3, 14 al 15, que esa iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Así que estudiamos que la iglesia que Cristo iba a establecer es la casa de Dios que iba a edificar. Así que entonces Jesús, por medio de esta promesa, esta 4ª promesa, la cumple en su iglesia. Por tanto, quedamos ahí en el tema y vimos que este tema de hoy, ¿cómo Dios preparó esa herencia? Así, preguntarnos, ¿cómo Dios preparó esa herencia? Así que vamos a iniciar y vamos a abrir nuestras Biblias en el primer texto. Y antes de entrar, recordemos que para llegar al cielo, lugar donde tenemos la herencia, recuerde que la herencia está en los cielos, necesitamos, acuérdense, necesitamos estar en Cristo, lo que vimos en Romanos, que por medio de Jesucristo Dios determinó dar la herencia, y necesitamos ser espirituales y tener el Espíritu de Cristo, alejados de las obras de la carne, y por eso Dios ha querido un pueblo para su nombre. Mire, este es el planteamiento que Dios ha hecho, ese es el plan de Dios,
que por medio de Jesucristo, Él tenga un pueblo para su nombre que esté alejado de las cosas malas de la carne. Mire, allá el primer texto es Apocalipsis 1:6 y dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis, en el capítulo 1, habla que es que Jesucristo hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Así que ese es el propósito. Él quería un reino y un reino de sacerdotes. Y cuando hablamos de sacerdotes, un sacerdote es alguien que se dedica a Dios y que está alejado de la del mundo, de las cosas malas. Mire, Pedro confirma esta misma expresión, hablando de los hermanos, a los hermanos les dice, pero vosotros sois linaje escogido, o sea, una descendencia escogida, real sacerdocio, real de reino y sacerdocio de un pueblo de sacerdotes, una nación santa, un pueblo, una nación santa apartada, un pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, Él quiere darle una herencia, Él quiere dar un reino, Él quiere dar esa herencia, pero no es, aunque está abierta para todos, Él quiere un reino de un grupo de personas especiales, escogidas, que tengan unas características muy importantes, que tenga ese deseo de estar en un reino, que sean personas apartadas de lo malo, que sea un pueblo santo, una nación santa. Y eso es, por eso es que nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo es que yo accedo a esa herencia? No puedo solicitar estar en esa herencia si no soy parte de este reino, si no soy parte de este pueblo. Mire, Dios quiere dar herencia a un pueblo y a sacerdotes. ¿Cómo puedo ser yo rey? ¿Cómo puedo ser parte de ese reino? Y eso es lo que es importante. David dice que fue rey de Israel y dio su reino a su hijo Salomón, porque el reinado se entrega a la descendencia, se entrega al hijo. Así que por eso es importante que nosotros entendamos que para poder ser parte de un pueblo necesitamos ser parte, tenemos que familia, tenemos que ser hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros preguntemos cómo podemos ser parte de ese reino. Mire, cuando Dios a David le concedió las promesas, también le dijo que Salomón se iba a levantar como rey. Y dice que a Dios se le presentó a Salomón aquella noche, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Y esto es muy importante, porque, porque Dios es el que decide poner al rey. Dios es el que decidió quién sería el rey. O sea que por medio de su voluntad es quien es rey. Fíjese, confírmese, pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Mire, así que muchas veces cuando se está hablando de cómo llegar a esa herencia, se piensa que uno puede llegar sin importar lo que Dios y la voluntad de Dios o como Dios manda o como Dios quiere, porque como si no tuviera la autoridad él de decidir quién es los que pueden recibir la herencia. En este caso, dice que Salomón fue puesto por Dios
aunque era hijo de David, fue puesto por Dios. David pidió, digo, Salomón pidió, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón y esto, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas o bienes o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Mire, quien cumpla la palabra le dará la herencia. Mire, la herencia se la va a dar a quien haga las cosas correctamente. Cuando leemos allá en Mateo 21, mire, vamos a Mateo 21, la parábola de los malvados. Jesús le va a hablar a los fariseos y le va a decir sobre esta parábola. Permítame, vamos a cambiar de diapositiva. Mire, Mateo, Mateo, estamos en Mateo 21. Vamos a Mateo 21. Mateo 21. Y nos vamos a la parábola. Mire, la parábola de los labradores. 21:33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre de familia, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos lo golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Entonces envió otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo, de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron le dijeron, a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Jesús les contestó, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El que cayera sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayera se le desmenuzará. Y oyendo oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Mire, algo interesante sobre esto es que estos labradores malvados, Jesús les está diciendo lo que iba a pasar sobre el reino de Dios. Iba que el reino de Dios les sería quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso, para encontrar herencia, para poder recibir herencia, Dios está buscando personas que den frutos y hagan la voluntad de Dios, que reconozcan a su Hijo y que reconozcan y que sean un pueblo conforme a la voluntad de Dios. Dice Jesús, Jesús es rey. Dice allá en Mateo 25:31 que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él es el rey y él se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Mire, todas las naciones. Fíjense que hoy en día los judíos
todavía están esperando un Mesías. Están esperando a un rey que se levante y que les dé victoria, que les dé un lugar en el mundo. Sin embargo, ese rey ya está, y dice que él vendrá y se reunirán todas las naciones, y de todas las naciones apartará a unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios ha querido dar herencia, y para eso Él ha buscado un pueblo, un rebaño, ovejas que puedan recibir ese reino, que puedan recibir esa herencia. Entonces, por medio del rey es que esa herencia se puede recibir. Entonces dirán a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay dos condiciones, hay dos lugares. La pregunta para usted, mi amigo, mi hermano, mi compañero, mi vecino, usted, ¿de qué lado quiere estar usted? ¿Del lado de las ovejas o del lado de los cabritos? Esa decisión la va a tomar usted dependiendo de lo que decía acá, de hacer la voluntad del quien cumpla la palabra de Dios. Así que, ¿quién, de qué lado quiere estar? Mire que dice, a Pedro le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús les dijo que le daría las llaves a Pedro para abrir el reino de los cielos, y esto sucedió. O sea, el reino de Dios, hay grupos religiosos que dicen, en 1914 comenzó a reinar Jesús, y déjeme decirle que Jesús ya está reinando desde hace más de 2000 años. Él, él, allá, Mateo 16-19, dice que a Pedro le daría las llaves del reino. Y cuando estudiamos, leíamos Hechos capítulo 2, y vemos que en Hechos capítulo 2 se abre el reino, se abre el acceso para que puedan entrar al reino de Dios. Y luego se abre el acceso para que los gentiles puedan entrar al reino de Dios. Mire, vamos a ver aquí rápidamente otro texto. Este texto también apúntelos dentro de los textos, por favor. Este texto, mire, allá en Hechos, vámonos a Hechos, capítulo 2. Dice que después que da el discurso del apóstol Pedro, algunos se compugieron de corazón y dijeron: ¿qué van a hacer? Mire, Hechos 2:36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo es la palabra de griega en Cristo, que significa Mesías o ungido. Es la misma palabra que significa ungido en hebreo. Esa palabra Cristos es Mesías. Así que el Mesías, el Cristo, Dios le hizo Señor y Cristo. Así que aquí está hablando en Hechos 2 que Jesús es el Cristo. Ellos se compugieron el corazón y preguntaron: ¿qué debemos hacer? Pedro le dijo que se arrepienten y se bauticen, que obedezcan la palabra, que obedezcan esta palabra. Y dice en Hechos 2:40, dice, y con muchas otras
palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Recuerde, dos grupos, ovejas y cabritos. Los que son salvos son las ovejas. Pedro está diciendo, apártense de ser cabritos y sean ovejas. Así que los que recibieron su palabra, fíjense, los que recibieron su palabra, los que creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué? A ese grupo de ovejas. Y mire que ese grupo de ovejas dice que en el 47, que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Mire, para ser salvo, mire, apártese de esta generación perversa, para que sean salvos. Para que sean salvos, obedezcan la palabra. Y esos que recibieron la palabra, esos que creyeron la palabra, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que comenzamos a ver el plan de Dios que dice que el reino de los, que a Pedro le iba a dar el reino de los cielos, y que los judíos entraron en Hechos capítulo 2, pero los gentiles entraron en Hechos capítulo 10 con la conversión de ¿cómo se llama? Cornelio. Así que este reino, el estar en este reino trae beneficios. Y mire cuántos beneficios trae. En Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, perdón, santos, es que trato de remarcar, pero se me olvida que no estoy, santos y sin mancha delante de él. Fíjense, dijimos que Dios quiere dar una herencia a un pueblo santo, a un reino escogido, a un real sacerdocio, y es lo que está diciendo aquí Efesios, que Dios, el Padre de su Señor Jesucristo, nos ha dado bendición, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Recuerde, la adopción, para poder recibir herencia, necesitamos ser adoptados como hijos suyos, y solamente puede ser posible por medio de Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Por el simple, según el puro afecto de su voluntad, porque Dios quiso, porque es su voluntad, porque a Dios le agradó, porque Dios quiso hacerlo de esa manera. Por eso, muchos pueden decir, oiga, pero no hay otra manera, no hay otra forma de hacerlo, no hay otra manera de alcanzar la santidad, de alcanzar la herencia. No, la única manera es de esta forma, por medio de Jesucristo, porque a Dios así le agradó hacernos hijos por medio de Jesucristo. Así que, mire, seguimos. Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Podemos ser aceptados solamente en el amado, y el amado es Cristo. ¿En quién? En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjense que solamente por medio de Jesucristo somos aceptados, somos hijos de Dios. Solamente por medio de Jesucristo tenemos redención, el perdón de pecados, y solamente por Jesucristo tenemos sobreabundancia de toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
eso que estaba oculto, pero se reveló, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. La voluntad de Dios era dar la herencia por medio de Jesucristo, hacer ese plan así, todo lo que había preparado Dios, por su propia voluntad, lo quería hacer por medio de Jesucristo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es que yo quiero recibir herencia, pero yo quiero recibir herencia sin hacer la voluntad de Dios. Es imposible, porque la manera como Dios destinó y hizo es por medio de Jesucristo y es de acuerdo a su voluntad. Es un beneficio. Miren los beneficios que tenemos estando en Cristo. Los beneficios de estar en el reino es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, todo lo que necesitamos está al estar en el reino. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Nos hizo aceptos en el amado. O sea, nos aceptó por medio de Jesucristo. Recibimos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, lo que estaba oculto lo reveló a nosotros. ¿Y sabe qué otra cosa? Y nos da la herencia. Así que estar en el reino trae muchas bendiciones, trae muchas cosas buenas. Así que la pregunta es, si las ovejas son el reino, los cabritos son los que no están en el reino, la pregunta es, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres estar en el reino o fuera del reino? Pero para estar en el reino hay cosas que obedecer, hay cosas que hacer para poder alcanzar, y no se puede alcanzar si no es por medio de Cristo. Mire, Dios deseó siempre un pueblo de sacerdotes. Su idea de él siempre es tener un pueblo de sacerdotes. Allá en Éxodo capítulo 19 dice, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios Jehová y lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mire, seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sabe? Dios le estaba diciendo a Israel, yo quiero un reino de sacerdotes y gente santa, apartada para mí. Un reino de Dios, un reino que sirviera a Dios, un reino que diera oído a su voz y que guardara su pacto. Cuando en el año 740 al 750, Isaías profetizó, habló sobre la llegada de un reino, de un niño que sería un rey. Dice, porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio, mire, imperio, que de verdad de reino, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre,
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjense que Dios tenía, dice que iba a mandar a un niño, el cual sería el que traía un reino, sería ese reino sobre él, y sería el reino de David, y ese reino sería eterno, sería el grande, sería para siempre. Por eso esta es la promesa de que vendría un Mesías. Dice allá en Isaías 2:1, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá que en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Sión saldrá las instrucciones. Mire, la profecía es de que iba a venir un Mesías, que iba a traer un reino, y que también de Sión iba a salir la ley, de Sión iba a salir la palabra de Jehová. Y esto es interesante porque fíjense que muchos dicen, es que la ley del Antiguo Testamento, aquí está hablando de que saldría la ley de Sión, y que saldría de Jerusalén la palabra. Y esto es lo importante, porque estas profecías hablan de la venida de un Mesías. En Daniel, allá en el 540 aproximadamente, dice que él nos dice cuándo vendría este Mesías, cuándo se daría este cumplimiento. En Daniel 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Mire, otra vez, un reino eterno. Ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos sus reinos, pero él permanecerá para siempre. Cuando esto es la conclusión, esto es lo que da Daniel cuando el rey Nabucodonosor estaba preocupado por un sueño que ha visto, una estatua que ha visto, y una estatua que él no entendía lo que significaba. Entonces, esta estatua, Daniel le va a explicar lo que significa, porque vio una estatua que estaba formada, era grande, pero estaba formada de diferentes elementos. Y mire qué le dice Daniel 2:37, tú, oh rey, o sea, Nabucodonosor, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Nuevamente, es Nabucodonosor, pero el poder, el reino, se lo dio Dios. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Eso es lo que había visto, una estatua, y la primera parte era una cabeza, de la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Más habrá en él algo de fuerza del hierro, así como vistes que el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos y los pies parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes que el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Cuando habla de esto, habla de las 4 partes de esa estatua y dice que tú eres esa cabeza de oro. Babilonia, el imperio babilónico, es la cabeza de oro. Luego
Luego fue levantado el imperio medo-persa. Llegó el imperio medo-persa y acabó con Babilonia. Dice que ese es el segundo reino, que tenían los brazos los pechos y los brazos de plata. Luego vendría un tercer reino, que dice que el vientre, del vientre y los muslos que eran de bronce, y habla del reino de Grecia. Y por último vendría las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y habla de un cuarto reino que sería el reino de Roma, el reino romano. Dice que en los días de este reino, Dios levantaría un reino que no tendría fin. Mire, recuerde. Y en los días de estos reyes, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuándo sucedió esto? Dice que en los días del reinado de Roma. En ese tiempo Dios iba a cortar una piedra no por mano y que iba a pegar en los pies, iba a destruir toda esa estatua. Y ese reino iba a crecer, iba a absorber, iba a alimentarse de todo ese reinado, iba a crecer, iba a ser un monte principal. Y esto se comienza a cumplir, se sigue profetizando en el año 30, que ya vendría, pero fíjese qué dice, cómo dice Juan el Bautista. En aquellos días, dice Mateo 3, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Juan el Bautista comienza a hablar que viene un reino, que se acerca el tiempo del reino, la promesa de ese reino que vendría, esa piedra que vendría en los tiempos de Roma, estaba ya profetizando que venía, que estaba cerca. Jesús mismo comenzó a hablar sobre este reino. Dice allá Mateo 4:12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima y región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y asentado en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino profetizado ya estaba cerca. Lo profetizó que vendría un reino Isaías. Lo profetizó Daniel que vendría un reino. Lo profetizó Juan el Bautista que vendría un reino. Y el mismo Jesucristo dijo que arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Cuando en en Mateo 28, le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, Jesús diciendo, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fíjese que el reino ya estaba cerca, el reino estaba viniendo, ya estaba cerca, y dice que algunos de los que estaban ahí no iban a morir antes de que vinieran, que Jesús venía en su reino. Así que el reino ya estaba muy pronto, muy cerca. Y está aquí hablando, pero déjeme decirle que está hablando de un reino venidero, un reino que viene, ya está cerca, pero no ha llegado, ya está cerca. El cumplimiento de la promesa del divino establecimiento del reino de Dios es mire. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves es
es para abrir las puertas del reino. Y dice, a ti, a Pedro, se le entregaron las llaves para abrir la puerta a la entrada al reino de los cielos. Y en Mateo 9:1 dice que el reino de los cielos es igual que la iglesia. Mire, también les dijo, de cierto digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, venido con poder. ¿Cuándo será la venida del reino? Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, para que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Recuerda la profecía que decía que de Jerusalén iba a salir la palabra de Dios, que iban a correr ahí a Jerusalén todas las naciones de la tierra? Hechos 2 nos habla de las personas que estaban en Jerusalén cuando se comenzó a predicar el evangelio. Y aquí Jesús dice, era necesario que Cristo, el Mesías, padeciese, que fuera muerto y que resucitase de los muertos al tercer día, para que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Recuerde que Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado para Él, un pueblo santificado. Pero ya vimos, la paga del pecado es muerte. El pecado nos aleja de Dios. Para eso necesitamos la redención que es en Cristo. La redención que solamente la podemos alcanzar por medio de Jesucristo. Por eso fue necesario que Cristo muriese y resucitase, para que pudiera predicarse el perdón de pecados a todas las naciones y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. A los apóstoles dice, quédense en Jerusalén, porque de Jerusalén va a salir la palabra, de Jerusalén va a venir la ley, de ahí, de ese monte iba a salir la ley de Dios, iba a salir en la palabra de Dios, y donde iba a llegar a todas las naciones. Allá en Hechos 1:4, hablando de esta promesa, mire, la promesa que Dios había dado, hablando de esa promesa, dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto puso en su sola potestad. ¿Sabe qué? No nos toca a nosotros decir, pensar cómo va a ser, sino que Dios está haciendo su propia voluntad. Y mire qué les dice Hechos 1:18, pero recibiréis poder. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de Jesucristo aquí está. De Jerusalén iba a salir para todas las naciones, para hasta lo último de la tierra, su ley, iba a salir su palabra, iba a salir la justificación, la santificación, el perdón de pecados para ese pueblo, para ese reino que es que Dios quiere que sea un reino de reyes y sacerdotes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Ahí es la venida del reino de los cielos, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron repartidas como lengua, como fuego, pero se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud
y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Fíjese que estando los apóstoles en Jerusalén, en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, dice que viene este estruendo, se hace tan ruido, y dice que ellos están llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Dice que la gente se reúne y comienzan a escuchar. La venida del reino, dice, más todo esto es lo dicho, dice Hechos 2:16, todo esto es lo dicho por el profeta Joel 2:17. En los posteriores días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice, cuando ellos escucharon todo esto, cuando escucharon toda la predicación del evangelio, dice Hechos 2:29, dice, varones hermanos, ¿qué os podemos decir libremente? Del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que el juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mire, está hablando de la promesa que le hizo Dios a David, que iba a levantar uno de su descendencia. Así que levantó a Jesucristo. Viendo esto, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, Dios, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que mire, la promesa que Dios había dado, el plan de Dios se estaba cumpliendo en Jesucristo, y la muestra de esto es el Espíritu derramado. Están cumpliéndose las profecías. Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo somos parte de este reino? ¿Cómo somos parte de ese pueblo? ¿Cómo podemos limpiarnos de todo ese pecado? ¿Cómo podemos librarnos de toda esta maldad? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos alcanzar esa herencia? ¿Cómo podemos ser parte de ese reino? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bauticed cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo pan en las casas, comían conjuntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense que el proceso es este. El proceso es que creyeron en el evangelio, porque creyeron y querían reconciliarse con Dios, querían hacer la voluntad de Dios. Dios está llamando a un pueblo que sea salvo, y ese pueblo está escuchando y está aceptando y está cumpliendo la voluntad, y entonces comienza a caminar en un reino que es la iglesia. Por eso, las indicaciones para entrar al reino son estas, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, las que están en los cielos y lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese a Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Sabe?
no hay otra manera, no hay otra forma de alcanzar la herencia si nosotros no somos capaces de aceptar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo, confesar, doblar la rodilla significa aceptar, humillarse, ponerse bajo la autoridad de Cristo, bajo el rey. Él es el rey y nosotros aceptamos ser parte de ese reino, que Él será nuestro rey. Así que debemos nosotros aceptar a Jesús como nuestro Señor, porque eso es lo que glorifica a Dios, eso es lo que le agrada a Dios, es lo que hace que Dios se sienta honrado cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Señor. Mas ahora Cristo, que ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, 1 Corintios capítulo 15, 20, dice: mas ahora que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Así que, mire, para poder entrar, recuerda que es un reino espiritual, está en el cielo, que es incorruptible, que es eterno y que necesitamos cumplir la voluntad de Dios y necesitamos ser espirituales, necesitamos tener el Espíritu Santo, necesitamos ser personas que estemos en Cristo Jesús, y para estar en Cristo necesitamos que Cristo nos dé vida, nos vivifique, si nosotros descansamos, de todas maneras, Él en su venida nos va a levantar, Él nos va a levantar para no morir otra vez. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, la muerte. Cristo es la garantía del cumplimiento de la promesa. Cristo está en los cielos preparando lugar y vendrá por su reino. Cristo, necesitamos obedecer a Cristo, necesitamos conocer y ser parte de ese reino. Necesitamos ser de esas ovejas que obedecen a Cristo. Así que la próxima lección estaremos hablando que debemos entender por qué Cristo es el Redentor y por quién obtendremos la herencia de Dios. Vamos a estudiar la próxima semana. Así que en esta lección recuerde que hemos visto la importancia de Cristo en el plan de Dios, cómo Dios quiso entregar esa herencia. La herencia la quiso entregar por medio de Jesucristo, porque Él es el Mesías prometido, Él es el camino para llegar a Dios, porque Él es, según la voluntad de Dios, la manera en que nosotros podemos venir a su reino, ser parte de ese reino, ese plan que Dios tenía de tener un reino para sí, un pueblo santo, una nación santa, un grupo de hombres, sacerdotes, reyes, que estén apartados de lo malo para que sean dedicados a Él. Así que aquí hemos aprendido que necesitamos de Cristo y necesitamos ser parte de ese reino. Reflexione usted de dónde quiere seguir, dónde quiere estar el día que venga Jesús, el Rey, y se siente y comience a poner unos a la derecha y unos a la izquierda. ¿Quiere ser de las ovejas o quiere ser de los cabritos? Porque cada uno tiene un final diferente. Unos van a recibir la herencia preparada desde la fundación del mundo para todos aquellos que obedecieron su voluntad, y los otros van a ser echados a un lugar donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay que es la muerte segunda, el infierno, el dolor para toda la eternidad. Pero depende de que nosotros queramos o no queramos seguir. Por eso debemos entender por qué Cristo es el Redentor.
¿Por qué Cristo es el Redentor? ¿Y por qué por medio de Él podemos obtener esa herencia? Hasta aquí llegamos y nos vemos la próxima semana. Así que, vamos, hermanos, este es el tema que hemos presentado como quinto mensaje, como quinta presentación en el curso, es la quinta visita. Ya ahorita en esta etapa ya estamos presentando la obra de Jesucristo, ya estamos presentando la importancia de ser parte de un reino, estamos presentando que hay una manera, hay una diferencia en cuanto a la forma de vida de la gente que no tiene a Cristo y la gente que tiene a Cristo. Entonces estamos presentando estas dos maneras. Por eso las personas deben preguntarse, ¿dónde quiero estar? Y es aquí donde comienza a inquirir las personas cómo está viviendo su vida. Así que espero que este mensaje, este curso de esta sesión sea bastante confrontativa para la persona que estamos visitando y que comienza a preguntarse en realidad cuál es su condición espiritual. Porque recuerde que empezamos, es bueno pensar en Dios, ponernos en manos de Dios, es bueno, pero para obtener la herencia necesitamos el poder de su palabra. Para poder crecer necesitamos conocer su palabra, ponernos en manos de su palabra para hacer su voluntad. Así que hasta aquí terminamos. Ahorita, si hay un comentario, lo puedo decir. Vamos a terminar la transmisión, la grabación, y los comentarios lo pueden hacer al